El mundo de Elena olía a café caro, a papel recién impreso y a una ambición que no era la suya. Cada mañana, al cruzar las puertas de cristal del imponente edificio de Velasco Holdings, sentía que se encogía, volviéndose una pieza más en un engranaje de lujo y poder que apenas comprendía. Su escritorio, ubicado en un mar de cubículos idénticos, era su pequeño refugio, una isla de normalidad en medio del océano de trajes de diseñador y sonrisas afiladas. Los tacones de sus colegas resonaban en el mármol pulido como un recordatorio constante de que ella no pertenecía a ese lugar. Llevaba meses trabajando allí como asistente administrativa, siempre puntual, siempre eficiente, siempre invisible. Solo un poco más, se decía a sí misma con la mirada fija en la pantalla del ordenador. Solo hasta que Lucía se gradúe. Puedes hacerlo, Elena. Solo tienes que seguir siendo nadie. Ese era su mantra, su escudo protector, en un entorno donde la competencia era tan feroz que la amabilidad se consideraba una debilidad. Elena era una anomalía silenciosa. A media mañana, vio a un joven becario con el rostro pálido de pánico dejar caer una torre de documentos importantes justo en medio del pasillo principal. Los ejecutivos pasaban a su lado, esquivando el desastre con una mueca de fastidio, sin ofrecer ayuda. Elena se levantó sin hacer ruido. Se arrodilló junto al chico, cuya respiración era agitada, y comenzó a recoger las hojas con una calma que lo contagió. No dijo mucho, solo un suave, tranquilo, estas cosas pasan, mientras ordenaba los papeles con una eficiencia asombrosa. Le dedicó una pequeña y genuina sonrisa antes de volver a su puesto, un gesto que para ella era natural, pero que en ese lugar brillaba como un faro de humanidad. Nadie más lo notó, pero para el joven becario fue un acto de bondad inolvidable. El mayor secreto de Elena vivía bajo la tela de sus blusas de manga larga. No importaba si afuera el calor del verano derretía el asfalto. Ella siempre llevaba los brazos cubiertos, una armadura de tela que la protegía de las miradas curiosas. Debajo, en la piel de su antebrazo, descansaba un tatuaje, el delicado contorno de una flor de luna entrelazada con una pluma. No era un acto de rebeldía juvenil ni una moda pasajera. Era un memorial, la única prueba tangible de la noche que lo cambió todo. Una noche de lluvia, acero y sacrificio. A veces, cuando la presión del trabajo era insoportable, rozaba discretamente la manga, sintiendo el leve relieve del diseño a través de la tela. Era un recordatorio de quién había sido y de la fuerza que aún guardaba en su interior, una fuerza que no tenía cabida en el estéril y predecible mundo corporativo. La necesidad de ser invisible y mantener ese trabajo era una carga pesada, motivada por la única fotografía que adornaba su escritorio. Una imagen sonriente de su hermana menor, Lucía, de pie frente a la entrada de la universidad. Cada céntimo que ganaba, después de pagar el alquiler de su diminuto apartamento en las afueras, iba destinado a la matrícula y los libros de Lucía. Era una promesa que le había hecho a sus padres antes de que fallecieran. Lucía era su ancla y su propósito, la razón por la que soportaba la frialdad de sus jefes, la indiferencia de sus colegas y el pavor constante a ser descubierta. Este empleo no era un peldaño en una carrera profesional, era el único puente que mantenía a flote el futuro de su hermana, y Elena estaba dispuesta a sacrificar cualquier cosa para evitar que ese puente se derrumbara bajo sus pies. El desastre ocurrió en la sala de descanso, un espacio supuestamente diseñado para la relajación, pero que siempre bullía con la misma tensión que el resto de la oficina. Elena simplemente intentaba servirse una taza de té buscando un breve respiro de la montaña de hojas de cálculo que la esperaba. Fue entonces cuando Verónica, una de las asociadas senior del departamento de marketing, conocida por su afilada lengua y su desdén por
los empleados de menor rango, se acercó a la cafetera. Con un movimiento que pareció torpe, pero que estaba cargado de una intención maliciosa, tropezó, derramando su café con leche helado directamente sobre el brazo de Elena. El líquido frío la sorprendió, y su primera reacción fue tirar de la manga empapada hacia arriba para evitar que la mancha se extendiera. Y en ese instante, en medio de la sala de descanso, su secreto quedó expuesto bajo las frías luces fluorescentes para que todos lo vieran. Por un segundo, el tiempo pareció congelarse. El murmullo de conversaciones se desvaneció en un silencio denso y pesado. Todas las miradas se clavaron en su antebrazo, en la delicada flor de luna y la pluma que se enroscaban en su piel. Para los demás era solo tinta, una marca vulgar que rompía con la pulcra imagen corporativa de Velasco Holdings. Para Elena era como si le hubieran arrancado una página de su diario más íntimo y la hubieran exhibido en un tablón de anuncios. Sintió cómo la sangre abandonaba su rostro, sustituida por un calor abrasador que le subía por el cuello hasta las mejillas. El corazón le martilleaba contra las costillas, un tambor salvaje en medio del silencio acusador de la sala. Quería que la tierra se la tragara, desaparecer, volver a ser invisible, pero ya era demasiado tarde. Verónica fue la primera en romper el silencio y lo hizo con la precisión de un depredador. Fingió un jadeo de sorpresa, llevándose una mano a la boca. «Oh, Dios mío», exclamó, con la voz lo suficientemente alta para que la escucharan hasta en el último rincón. No tenía ni idea, Elena, con lo estricto que es el señor Velasco con el código de vestimenta y la política de imagen. Siempre dice que la apariencia es un reflejo de la profesionalidad. Sus palabras, disfrazadas de preocupación, eran dagas envenenadas. No miraba a Elena, sino a los demás, asegurándose de que su mensaje fuera claro. Había olido la sangre y ahora estaba marcando a su presa, convirtiendo un simple accidente en una ofensa directa contra las reglas sagradas impuestas por el mismísimo CEO, Damián Velasco. La consecuencia fue inmediata y brutal. Menos de 10 minutos después, el director de Recursos Humanos, un hombre de rostro impasible llamado señor Soto, la llamó a su oficina. No hubo preguntas ni una oportunidad para explicarse. Con una frialdad protocolaria, le informó que su contrato quedaba rescindido con efecto inmediato por violar la cláusula 3.4 del Código de Conducta de la empresa. Fue escoltada de vuelta a su escritorio para recoger sus cosas en una caja de cartón. Mientras caminaba por el pasillo, sintió el peso de decenas de miradas, algunas curiosas, otras críticas, pero ninguna compasiva. La caja contenía su vida de los últimos meses: una taza, un par de bolígrafos y la foto de Lucía. Al cruzar las puertas de cristal por última vez, el ruido de la ciudad la golpeó como un muro, tan indiferente y abrumador como el silencio que dejaba atrás. En Minoset, el último piso de la torre, en una oficina que parecía flotar sobre la ciudad, Damián Velasco observaba el mundo a través de paredes de cristal y una docena de monitores de seguridad. Su entorno era un reflejo de sí mismo, minimalista, impecable y frío, desprovisto de cualquier toque personal que no fuera un símbolo de poder. No gobernaba su imperio con gritos, sino con un control silencioso y una observación constante. Para él, la empresa era un mecanismo de relojería perfecto, y su trabajo era detectar y eliminar cualquier pieza que no encajara, por pequeña que fuera. Fue un parpadeo de actividad inusual en el monitor de la sala de descanso lo que llamó su atención. Vio el café derramado, el brazo expuesto, la conmoción. No sintió nada. Para él era simplemente una ecuación. Una empleada anónima había roto una regla clara, un problema que debía ser resuelto con eficiencia. Su reacción inicial fue de una leve impaciencia.
Vio cómo Verónica, a quien conocía por su agresiva ambición, avivaba las llamas, y cómo el señor Soto, su leal y predecible jefe de RRHH, intervenía para extinguir el problema. Bien, pensó Damián, reclinándose en su silla de cuero italiano. Soto se ha encargado. Las reglas son las reglas por una razón. Son el pilar de este imperio. No podemos permitir fisuras, por insignificantes que parezcan. Para él, la empleada era solo un número de identificación, un expediente que ahora sería archivado bajo la etiqueta de terminado. Estaba a punto de desviar la mirada hacia los informes de la bolsa de valores, relegando el incidente al olvido, cuando la cámara del pasillo principal siguió a la chica mientras era escoltada hacia la salida. Fue un capricho del destino, un zoom automático que lo cambiaría todo. Por una fracción de segundo, la cámara capturó una imagen nítida y ampliada de su antebrazo mientras ella se ajustaba la caja que llevaba. El diseño del tatuaje llenó la pantalla. La inconfundible flor de luna, con sus pétalos casi translúcidos, entrelazada con la delicada silueta de una pluma. Damián se quedó sin aliento. El aire pareció solidificarse en sus pulmones. Se inclinó hacia adelante, con los ojos clavados en la pantalla, y su corazón, un órgano que creía tener bajo un control férreo, comenzó a latir con una violencia que no sentía desde hacía años. El mundo a su alrededor, los rascacielos, el zumbido de la ciudad, los miles de millones en juego, todo se desvaneció. Solo quedaba esa imagen, ese dibujo, un fantasma que había vuelto para atormentarlo en el lugar más inesperado. La memoria lo golpeó con la fuerza del coche estrellándose contra el guardarraíl. La lluvia torrencial, el olor a gasolina y a metal quemado, el sabor de su propia sangre. Estaba atrapado, con la pierna destrozada, resignado a morir en la oscuridad de aquella carretera solitaria. Y entonces, como una aparición, surgió ella. Una chica joven, empapada por la lluvia, con una determinación feroz en sus ojos. Recordaba el destello de un relámpago iluminando un tatuaje en su brazo mientras ella usaba toda su fuerza para abrir la puerta atascada, su voz tranquila cortando el caos mientras le prometía que todo iría bien. Le salvó la vida y desapareció antes de que él pudiera saber su nombre. ¿Puede ser ella?, susurró en la soledad de su oficina. El horror helado recorrió su espina dorsal. Después de buscarla durante 10 años, acabo de despedirla. El pánico y la culpa eran emociones que Damián Velasco creía haber desterrado de su vida, pero ahora lo inundaban con una ferocidad incontrolable. En un instante, el magnate calculador desapareció, reemplazado por un hombre en una misión desesperada. Se movió con una urgencia que desconcertó a su asistente personal, dando órdenes cortas y precisas. Consigue la dirección del domicilio de Elena Morales, de administración. Ahora. No esperó una respuesta. Mientras su equipo recuperaba la información, él mismo se dirigió al ascensor privado, sin su maletín, sin su agenda, solo con la imagen de aquel tatuaje ardiendo en su mente. Por primera vez en años, no estaba pensando en acciones, ni en contratos, ni en beneficios. Solo pensaba en la injusticia que acababa de cometer y en el rostro de la mujer a la que le debía la vida. Un rostro que ahora asociaba con la humillación y el despido. Mientras Damián cruzaba la ciudad en su coche, ajeno al tráfico que su chofer sorteaba, Elena estaba sentada en el banco de un parque, entumecida. La caja de cartón con sus escasas pertenencias yacía a sus pies como una lápida de su fracaso. El ruido de la ciudad, los coches, las sirenas, las risas de los niños, le llegaba como un eco lejano, filtrado por la niebla de su conmoción. No lloraba. El shock era demasiado profundo, una helada que había paralizado sus emociones. Su mente solo podía reproducir en bucle la escena en la sala de descanso, las miradas, las palabras de Verónica, la frialdad del señor Soto.
y sobre todo, un pensamiento la aterrorizaba más que su propia humillación. Lucía, ¿cómo iba a pagar la matrícula del próximo semestre? El peso de esa responsabilidad la aplastaba, dejándola sin aire, pequeña y terriblemente sola en la inmensidad de la metrópolis. Él la vio desde la distancia. Le había dicho a su chofer que se detuviera a una manzana de distancia y había recorrido el resto del camino a pie, una rareza para un hombre acostumbrado a ser transportado de puerta a puerta. La reconoció de inmediato, una figura solitaria en un banco, con la mirada perdida en la nada. Se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué iba a decirle? «Hola, soy el hombre cuya vida salvaste y acabo de arruinar la tuya por un estúpido tatuaje». Cada instinto corporativo le gritaba que esto era un error, un riesgo, pero un impulso más profundo, más antiguo, lo empujó hacia adelante. Se acercó despacio, sin querer asustarla. Cuando ella finalmente levantó la vista y sus ojos se encontraron con los suyos, vio una mezcla de agotamiento, confusión y un miedo inmediato que le retorció las entrañas. Damián no dijo nada al principio. Las palabras parecían inútiles, vacías. Notó que ella temblaba, producto del frío del atardecer y del shock emocional que recorría su cuerpo. Sin pensarlo dos veces, se quitó su abrigo de cachemira, una prenda que costaba más de lo que ella ganaba en un mes, y con una delicadeza que ni él mismo sabía que poseía, lo colocó sobre sus hombros. El gesto fue tan inesperado, tan íntimo, que Elena se quedó paralizada. El abrigo era pesado y olía a una sutil y cara colonia, un mundo de lujo que ahora la envolvía. «No debería estar aquí sola. Hace frío», dijo él finalmente, su voz despojada del tono autoritario de Cío, sonando en cambio extrañamente ronca y llena de una emoción que ella no pudo descifrar. Se quedó mirándola, esperando, como si su vida dependiera de su respuesta. La mente de Elena era un torbellino de confusión y sospecha. El calor del abrigo de Damián se sentía como una marca candente, un gesto tan fuera de lugar que solo podía ser un preludio de algo peor. ¿Era esto una especie de juego cruel? ¿Había venido el gran jefe en persona para disfrutar de su desgracia? Su primer instinto fue de defensa. Intentó encogerse, quitarse el pesado abrigo para devolvérselo, para rechazar esa extraña e indeseada caridad. «Señor Velasco, no entiendo qué», comenzó a decir, con la voz temblorosa, pero él la interrumpió, no con una orden, sino con un gesto suave, poniendo una mano sobre el abrigo para mantenerlo en su lugar. «Por favor, déjalo ahí», dijo él, y en su mirada no había arrogancia ni poder, sino una vulnerabilidad que la desarmó por completo, dejándola sin palabras y con el corazón latiendo a un ritmo errático. «¿Puedo sentarme?», preguntó él, señalando el espacio vacío a su lado en el banco. La pregunta la sorprendió más que el abrigo. Damián Velasco no pedía permiso, lo daba. Ella asintió mecánicamente, demasiado aturdida para negarse. Él se sentó, manteniendo una distancia respetuosa, y por un largo momento el silencio se extendió entre ellos, solo roto por el sonido de las hojas arrastradas por el viento. «Lo que sucedió hoy en la oficina», comenzó finalmente, su voz grave y cargada de un peso inusual, «fue un error, un terrible, imperdonable error, y fue mi error». Hizo una pausa, luchando visiblemente con las palabras, como si admitir la culpa fuera un idioma extranjero para él. No hay excusa para la forma en que fue tratada. La política es una cosa, pero la crueldad es otra. Y yo permití que sucediera. Elena lo escuchaba, pero las palabras no tenían sentido. El CEO multimillonario se estaba disculpando con ella. Era una situación tan surrealista que pensó que podría estar soñando. Damián pareció sentir su incredulidad y cambió de táctica, abordando el verdadero núcleo del asunto. «Ese tatuaje en tu brazo», dijo en voz baja, casi un susurro. «Lo he visto antes.
no en una foto de archivo. Lo vi en persona, hace 10 años, en una noche de tormenta, en la vieja carretera 87, justo a la salida del puente. Cada palabra era precisa, específica. La mención de la carretera 87 fue como una llave que abrió una puerta cerrada con candado en la memoria de Elena. El olor a lluvia y ozono, el sonido del metal retorciéndose, el frío que calaba hasta los huesos. Todo volvió en una oleada vertiginosa. Levantó la vista hacia él, el miedo en sus ojos siendo reemplazado por un asombro paralizante. De repente, lo vio. Realmente lo vio. Del traje a medida, debajo, del peinado perfecto y de la expresión endurecida por años de negociaciones, buscó los rasgos del hombre que había sacado de entre los hierros retorcidos de un coche de lujo. Recordaba el cabello oscuro pegado a la frente por la lluvia y la sangre, la palidez de su piel, pero sobre todo recordaba sus ojos. Esos mismos ojos intensos y oscuros que ahora la miraban con una mezcla de desesperación, gratitud y un arrepentimiento tan profundo que era casi tangible. No necesitó que él dijera nada más. La conexión se estableció en el aire frío del parque, un puente invisible que abarcaba una década de tiempo y un abismo de estatus social. Él era el hombre del accidente, y ella, la chica que lo salvó, y luego se desvaneció en la noche. El poder había cambiado de manos. Damián insistió en llevarla a casa, una orden disfrazada de ruego que Elena, todavía en estado de shock, no tuvo fuerzas para rechazar. El viaje en el lujoso sedán transcurrió en un silencio denso, cargado de 10 años de historia no contada. Él le devolvió el trabajo, le ofreció una disculpa formal, un aumento, un ascenso, cualquier cosa que ella quisiera para enmendar su atroz error. Sin embargo, para Elena, cada oferta se sentía como una limosna, un intento desesperado de un hombre rico por limpiar su conciencia con dinero. No veía reconocimiento en sus palabras, sino culpa. El hombre que le debía la vida la había despedido sin pestañear por una norma superficial, y solo el recuerdo de su deuda lo había traído hasta ella. Esta dolorosa verdad creó una nueva barrera entre ellos, una más difícil de derribar que la del estatus social, la barrera de la desconfianza y el resentimiento. Al día siguiente, cuando Elena regresó a la oficina, la atmósfera era irrespirable. La noticia de su reincorporación, ordenada personalmente por el CEO, había corrido como la pólvora. Verónica, al verla sentada de nuevo en su escritorio, sintió una oleada de furia y envidia. La humillación pública que había orquestado no solo había fracasado, sino que parecía haberle otorgado a Elena un extraño tipo de protección. Incapaz de atacarla directamente, Verónica optó por un veneno más sutil y destructivo: el rumor. Durante la hora del almuerzo, se dedicó a sembrar la duda entre los colegas más influyentes. ¿No les parece extraño?, susurraba con falsa confidencialidad. La despiden por una falta grave y horas después Velasco la trae de vuelta. Aquí hay algo más. Ella debe tener algo contra él. Alguna conexión pasada que está usando a su favor. Es la única explicación lógica. El chisme, una vez plantado en el terreno fértil de la envidia corporativa, creció hasta convertirse en un monstruo. En cuestión de horas, la narrativa se había solidificado. Elena Morales no era una víctima, sino una manipuladora astuta que había usado un secreto del pasado para chantajear al poderoso Damián Velasco y conseguir un trato preferencial. Los susurros la seguían por los pasillos. Las miradas de sus compañeros estaban cargadas de resentimiento y desprecio. Ahí va la chantajista. Me pregunto qué sabe del jefe para tenerlo comiendo de su mano. La historia se filtró fuera de las paredes de la empresa, llegando a un conocido blog de cotilleos corporativos que publicó un artículo sensacionalista con el titular "El secreto oscuro del CEO de Velasco Holdings,
manipulado por una empleada. El obstáculo ya no era interno, era un escándalo público. Para Elena, el impacto fue devastador. La humillación de su despido no era nada comparada con esta nueva tortura. Había pasado de ser una paria a ser una villana. Cada mirada de reojo, cada conversación que se silenciaba cuando ella se acercaba, era una puñalada a su integridad. Todo lo que siempre había querido era pasar desapercibida, trabajar duro y mantener su dignidad. Ahora, esa misma dignidad estaba siendo destrozada públicamente y ella era retratada como todo lo que no era: calculadora, amoral y deshonesta. La frase "el conexión con Damián en el parque" se cubrió de cenizas. Estar asociada con él no le había traído justicia, sino una nueva y más dolorosa forma de castigo. Empezó a creer que su encuentro no fue un acto del destino, sino una maldición que la arrastraría a un abismo aún más profundo. La llamada al despacho del CEO se sintió como una sentencia. Mientras Elena recorría el silencioso pasillo del piso superior, cada paso resonaba como un martillazo. Las miradas de los pocos ejecutivos que se cruzaron con ella estaban cargadas de un juicio frío. Para ellos, ella era la fuente del escándalo que manchaba el nombre inmaculado de Velasco Holdings. Al entrar en la oficina de Damián, la inmensa pared de cristal que mostraba la ciudad a sus pies solo sirvió para hacerla sentir más pequeña e insignificante. Damián estaba de pie, de espaldas a ella, contemplando su reino. Cuando se giró, su rostro estaba tenso, y en su mano sostenía una tableta que mostraba el infame artículo del blog. Para Elena, la escena era clara. Él la había llamado para cortar el cordón, para deshacerse finalmente del problema que ella representaba. Con una furia contenida, él deslizó la tableta sobre el escritorio de Caoba. «Esto es una mentira vil, Elena, una calumnia fabricada por gente miserable y envidiosa», dijo. Su voz era un gruñido bajo. «Mi equipo de abogados ya está preparando una demanda por difamación. Vamos a exponerlos y a asegurarnos de que paguen por cada palabra que escribieron. Lo haremos. Juntos. No dejaré que te hagan esto». Él creía que sus palabras eran un consuelo, una demostración de fuerza y protección. Sin embargo, para Elena, sonaban distantes y corporativas. Equipo de abogados, demanda, difamación. Era el lenguaje de su mundo, no del de ella. No escuchó a un hombre defendiéndola, sino a un estratega gestionando una crisis de relaciones públicas. Se dio cuenta de que, a pesar de su pasado compartido, seguían viviendo en universos diferentes. Ella lo miró, no al CEO, sino al hombre. Vio la tensión en su mandíbula, las líneas de estrés alrededor de sus ojos. Vio cómo este escándalo, su escándalo, estaba afectando su mundo perfectamente controlado. Y en ese momento, una dolorosa certeza se apoderó de ella. Ella era el problema. Su presencia en su vida era una toxina, una complicación que un hombre como él no necesitaba. La amabilidad que él le había mostrado solo le había traído a él problemas y a ella más dolor. En un acto final de autopreservación, disfrazado de sacrificio, tomó su decisión. «No», dijo, su voz sorprendentemente firme, «no hay nada contra lo que luchar. Es mejor así. Lo único que he conseguido estando cerca de usted es que mi vida se convierta en un infierno. Y yo me he convertido en una carga para usted». Con un movimiento lento y deliberado, se quitó el gafete de identificación de su cuello y lo colocó suavemente sobre la superficie pulida del escritorio, junto a la tableta que mostraba su rostro humillado. «Renuncio», declaró, «y esta vez es para siempre. Es la única manera de que esto termine». La finalidad en su voz lo golpeó a Damián con la fuerza de un golpe físico. Se quedó sin palabras, viendo cómo la mujer que una vez lo había sacado de los escombros ahora se estaba sacrificando de nuevo, esta vez para salvarlo de un desastre que él mismo había provocado.
Abrió la boca para detenerla, para gritar que ella no era una carga, sino su salvadora, pero las palabras no salieron. Elena se dio la vuelta y caminó hacia la puerta sin mirar atrás, cerrándola suavemente tras de sí, dejándolo completamente solo en su silencioso y lujoso rascacielos. ¿Crees que Elena hizo lo correcto al renunciar? ¿O debería haberse quedado y luchar al lado de Damián? Cuéntame qué hubieras hecho tú en los comentarios y suscríbete para no perderte el impactante final. El clic de la puerta al cerrarse resonó en la oficina de Damián como el disparo de una pistola de salida. En la quietud que dejó Elena, él finalmente lo entendió todo con una claridad dolorosa. Su renuncia no era una admisión de culpa, era el mismo acto de sacrificio desinteresado que había realizado 10 años atrás en aquella carretera oscura. Se había alejado para protegerlo a él. En ese momento, Damián se dio cuenta de que los abogados, el dinero y las estrategias de relaciones públicas eran herramientas inútiles. Este ataque no era contra su empresa, era contra el honor de ella. Y exigía una respuesta personal, no corporativa. Una oleada de determinación helada lo recorrió. Levantó el intercomunicador y le dio una orden a su asistente que hizo temblar a todo el edificio. Convoque una reunión de todo el personal en el auditorio principal en 1 hora. Es de carácter obligatorio. El futuro de esta empresa depende de ello. 1 hora más tarde, el auditorio de Velasco Holdings era un mar de murmullos y especulaciones. Empleados de todos los niveles, desde becarios hasta vicepresidentes, se agolpaban en los asientos, con la ansiedad flotando en el aire. ¿Sería una fusión hostil? ¿Despidos masivos? Verónica se había asegurado un asiento en primera fila, con una expresión de apenas disimulada suficiencia, convencida de que el CEO iba a anunciar medidas drásticas para controlar el escándalo Elena. Entonces las luces bajaron y Damián Velasco subió al escenario. El hombre que se plantó ante el atril no era el líder distante y calculador que todos conocían. Sus ojos ardían con una intensidad feroz. Su postura era la de un guerrero, no la de un ejecutivo. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto, denso y expectante. Él no miró ningún papel. En su lugar, buscó un rostro entre la multitud, y su mirada se clavó en la de Verónica. «Buenas tardes», comenzó, su voz resonando con una autoridad cargada de emoción. «Los he reunido a todos aquí porque se ha cometido una grave injusticia en esta empresa y yo soy el principal responsable». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Hace 10 años, en una noche de tormenta, mi coche se estrelló. Estaba atrapado, herido y convencido de que iba a morir, pero no morí. No morí porque una joven, una extraña, arriesgó su propia vida para sacarme de entre los restos. Me salvó y desapareció. Durante una década la busqué sin éxito para darle las gracias. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Hace unos días despedí a esa mujer por tener un tatuaje que era el único recuerdo que yo tenía de mi salvadora. Se giró y miró directamente a Verónica. Esa heroína es Elena Morales, y los rumores que han circulado son la peor de las calumnias. El clímax de su discurso fue implacable. La malicia, a diferencia de un error, es imperdonable, declaró Damián, mientras en la pantalla gigante detrás de él aparecía la grabación de la cámara de seguridad de la sala de descanso. La audiencia observó en silencio cómo Verónica derramaba deliberadamente el café sobre Elena. A continuación, Damián proyectó correos electrónicos y mensajes internos, obtenidos por su equipo de seguridad, que probaban irrefutablemente que Verónica había iniciado y propagado los rumores maliciosos. «La señorita Verónica», anunció Damián con una voz gélida, «queda despedida de forma inmediata por una conducta que viola todos los principios de integridad y respeto sobre los que se funda esta compañía».
La humillación de Verónica fue total y pública. Damián había limpiado el nombre de Elena de la manera más contundente posible, sacrificando a una empleada para defender a la mujer que, ante los ojos de todos, ahora era mucho más que una simple asistente. Inmediatamente después de la reunión, ignorando las miradas de asombro y las felicitaciones de sus ejecutivos, Damián salió del edificio. Solo tenía un destino en mente. Condujo él mismo, rompiendo otra de sus rígidas reglas personales, hasta el modesto barrio de Elena. Cada semáforo en rojo era una tortura, la ansiedad creciendo en su pecho. ¿Y si no quería verlo? ¿Y si el daño ya era irreparable? Se paró frente a la puerta de su apartamento, la misma que la de cualquier persona normal, y por primera vez en su vida adulta sintió miedo al rechazo. Levantó la mano y llamó. El silencio del otro lado se sintió eterno. Finalmente, la puerta se abrió, revelando a una Elena con los ojos hinchados por el llanto, pero con una expresión de perplejidad al verlo allí. Claramente, no tenía ni idea de la tormenta que él acababa de desatar en su nombre. Sin esperar a ser invitado, las palabras brotaron de él en un torrente de arrepentimiento y sinceridad. «Lo he contado todo, Elena», dijo, su voz ronca por la emoción. «Convoqué a toda la empresa. Les conté la historia de aquella noche, del accidente. Les dije que eras una heroína. Expuse a Verónica, proyecté las grabaciones de seguridad, sus mensajes. La despedí delante de todos». Hizo una pausa, tomando aire, buscando las palabras correctas. «Fui un imbécil ciego. Me escondí detrás de mis reglas, porque gobernar un imperio es más fácil que sentir algo de verdad. Y en mi ceguera lastimé a la única persona en este mundo a la que le debo todo. No solo mi vida, Elena, sino la posibilidad de volver a ser humano. Por favor, perdóname». Elena se quedó sin palabras, procesando la magnitud de lo que él había hecho. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero esta vez no eran de dolor ni de humillación, sino de una abrumadora sensación de alivio y vindicación. Él no había emitido un comunicado de prensa, ni había enviado a sus abogados. Había contado su historia. Su historia. La había llamado heroína. En ese gran gesto público, no solo había limpiado su nombre, sino que le había devuelto el valor que los demás le habían intentado arrebatar. Vio en sus ojos, en su postura tensa y expectante, que su acto no fue para salvar su empresa, sino para salvarla a ella. Sin decir una palabra, dio un paso atrás, abriendo la puerta por completo, un gesto de invitación que significaba mucho más que un simple permiso para entrar. Dentro de la calidez de su pequeño y acogedor apartamento, el abismo que los separaba finalmente desapareció. Damián tomó suavemente sus manos entre las suyas, sintiendo la delicadeza y la fuerza que contenían. «Elena, durante 10 años no te busqué solo para darte las gracias», confesó, mirándola directamente a los ojos. «Te busqué porque fuiste la única luz en el momento más oscuro de mi vida. Me salvaste de la muerte. Pero hoy, al defenderte, me he salvado a mí mismo de la vida vacía que estaba viviendo. Me he enamorado de tu fuerza, de tu bondad, de la mujer que eres». El corazón de Elena se desbocó. «Y yo», susurró ella, «creo que he estado esperando todo este tiempo a que el hombre que salvé volviera a encontrarme». Y en ese instante, él se inclinó y la besó. Un beso que sellaba el pasado y prometía un futuro. 6 meses después, los pasillos de Velasco Holdings eran un lugar diferente para Elena. O quizás era ella la que era diferente. Ya no caminaba con la cabeza gacha, tratando de ser invisible. Ahora dirigía la nueva fundación benéfica de la empresa, un cargo que Damián había creado para ella, reconociendo que su mayor activo no era su capacidad para organizar archivos, sino su inmensa empatía y bondad.
La gente la saludaba con un respeto genuino, admirando a la mujer cuya integridad había sacudido los cimientos de la compañía y la había hecho mejor. Y lo más importante, ya no se escondía. Llevaba una elegante blusa de manga corta, y el tatuaje de la flor de luna y la pluma en su antebrazo era visible para todos, ya no como una marca de vergüenza, sino como una medalla de honor, un símbolo de su verdadera identidad. La oficina de Damián en el último piso también había sufrido una transformación. El espacio, antes frío y minimalista, ahora tenía toques de calidez. Una orquídea florecía en su escritorio, había libros de arte apilados en una mesita y una manta de lana suave descansaba sobre uno de los sofás. Eran las huellas de Elena. Esa noche estaban juntos allí, no como jefe y empleada, sino como dos personas enamoradas, mirando las luces de la ciudad que se extendían bajo ellos como una galaxia de promesas. Él la abrazó por la espalda, su mano rozando suavemente el tatuaje de su brazo. «Pensar que odiaba esto», susurró él cerca de su oído. «Y ahora sé que es la marca más hermosa del mundo porque me guió de vuelta a ti». Ella se apoyó en él, sintiéndose por fin completamente en casa. En la quietud de ese momento, con la ciudad a sus pies, Damián la giró suavemente para que lo mirara. No había ninguna gran declaración preparada, solo la simple y abrumadora verdad de sus sentimientos. «Mi vida antes de ti era un edificio vacío, Elena, impresionante por fuera, pero hueco por dentro. Tú lo has llenado todo de luz y de sentido», le dijo, su voz cargada de una emoción profunda. «No quiero volver a la oscuridad nunca más. Quiero despertar a tu lado cada mañana y construir una vida contigo, una vida real, llena de verdad y de amor». No era una pregunta, sino una declaración, una promesa. Y cuando Elena le sonrió a través de las lágrimas de felicidad, ambos supieron que su futuro juntos ya había comenzado. Un futuro cimentado no en el poder o el dinero, sino en el reconocimiento y la aceptación mutua. La historia de Elena y Damián nos recuerda una poderosa lección. El verdadero valor de una persona no reside en su apariencia, su cargo o las normas superficiales que la sociedad impone, sino en la fuerza de su carácter y la bondad de su corazón. Nos enseña que un acto de compasión puede crear ondas que viajan a través del tiempo y que el amor verdadero es aquel que es capaz de ver la belleza en las cicatrices que llevamos, reconociéndolas no como defectos, sino como el mapa de la persona increíble en la que nos hemos convertido. El amor no juzga, valida, no castiga, redime, y al final siempre, siempre triunfa sobre la malicia y el prejuicio, construyendo un futuro donde no tenemos que esconder quiénes somos para ser amados. Si esta historia ha tocado tu corazón, por favor, demuéstranos tu apoyo con un me gusta y comparte tu parte favorita en los comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que podamos seguir trayéndote más relatos que te emocionarán. Hasta la próxima.